Hola a todos, en este video vamos a continuar con el tema de soluciones. Como siguiente punto tenemos fracción molar. Nos dice que para calcular la fracción molar tenemos que resolver tanto la fracción molar del soluto como la fracción molar del solvente. Tenemos la siguiente fórmula que nos dice que para calcular la fracción molar del soluto debemos dividir los moles de soluto entre los moles de soluto más moles de solvente. En este caso sería esta fórmula. Para calcular la fracción molar del solvente, que en este caso sería XB, nos dice que debemos dividir los moles del solvente entre los moles del soluto más los moles del solvente. En este caso sería esta fórmula. Tenemos la siguiente fórmula que nos dice que la fracción molar de A va a ser igual a Na entre Na más Nb. Recordemos que Na me indica los moles de soluto y Nb me indica los moles del solvente. La letra A nos dice que es el soluto y la letra B nos indica el valor de solvente. Para sacar la fracción molar del solvente, nos dice que debemos dividir Nb entre Na más Nb. ¿Qué otro valor necesito saber o qué información necesito saber? Que la sumatoria de la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente debe ser igual a 1. Debemos saber que N indica el número de moles que tiene tanto el soluto como el solvente en este caso. ¿Cómo calculamos los moles del soluto? Multiplicamos los gramos del soluto por la masa molar del soluto. ¿Cómo calculamos los moles del solvente? Multiplicamos los gramos del solvente por la masa molar del solvente. Tenemos el siguiente ejemplo que nos dice, si disolvemos 10 gramos de cloruro de sodio en 40 gramos de agua, ¿cuál será la fracción molar de los componentes? Ok, sacamos los datos, nos dan la masa del soluto, que en este caso sería el cloruro de sodio, serían 10 gramos. Me dan la masa del solvente, que en este caso es el agua, sería 40 gramos. Y nos mandan a calcular la fracción molar de los componentes. En este caso sería mi soluto, que sería XA, y mi solvente, XB. Ok. Como en la fórmula general me dice que debo calcular los moles tanto del soluto como del solvente, necesito determinar la masa molar de cada uno de ellos. Para hacer ese paso, debemos multiplicar la cantidad de átomos que tiene cada elemento por la masa atómica del elemento. En este caso, como mi soluto es el cloruro de sodio, yo debo descomponer los elementos que conforman el compuesto. En este caso sería sodio y cloro. Como en la fórmula general, es decir, en la fórmula química, tanto el sodio como el cloro no tienen subíndices, por lo tanto, en química, cuando sucede eso, se sobreentiende que el valor es 1. Por esa razón, colocamos 1, que es la cantidad de átomos, por 23, que es la cantidad de la masa atómica del sodio, nos va a dar un total de 23 gramos sobre mol. Hacemos el mismo procedimiento para el cloro. El cloro tiene un átomo, lo multiplico por la masa atómica que es 35, me va a dar 35 gramos sobre mol.
Ahora sumamos ambos valores para sacar la masa molar del compuesto. En este caso sería 23 más 35, sería un total de 58 gramos sobre mol. Hacemos el mismo procedimiento para el solvente. En este caso sería el agua. Descomponemos los elementos que conforman el compuesto. Hidrógeno tiene 2 átomos. Recuerden que este 2 que está como subíndice me indica la cantidad de átomos que tiene dicho elemento. Multiplico 2 por 1, que viene siendo la masa atómica del hidrógeno, sería 2 gramos sobre mol. El oxígeno tendría un átomo, lo multiplico por la masa atómica, que sería 16, y me va a dar un total de 16 gramos sobre mol. Sumo ambos valores y me va a dar un total de 18 gramos sobre mol. Una vez que ya tengamos la masa molar, tanto del soluto como del solvente, procedemos a calcular los moles del soluto. Como el soluto me indica que es A, yo voy a multiplicar los gramos del soluto por la masa molar del soluto, que en este caso sería la masa 10 gramos por la masa molar. En este caso, como necesito calcular los moles, debo hacer un factor de conversión y como necesito calcular los moles, escribo los moles en el numerador para luego eliminar las unidades de gramos con gramos. En este caso sería 58 gramos. Una vez que hagamos el factor de conversión, eliminamos las unidades. Y si dividimos 10 entre 58, eso me va a dar un total de 0.17 mol. Hago lo mismo para calcular los moles del solvente. En este caso sería 40 gramos por, hago el factor de conversión de la masa molar, colocamos el numerador, la cantidad de moles, y en el denominador la cantidad en gramos. En este caso sería 1 mol, y en el denominador colocamos 18 gramos. Eliminamos las unidades, gramos con gramos, para que el resultado me quede expresado en mol. Si yo hago esa operación matemática, divido 40 entre 18, me va a dar un total de 2.22 moles. Una vez que ya tenga los moles de A y los moles de B, lo siguiente que vamos a hacer es aplicar la fórmula de la fracción molar tanto del soluto como del solvente. En este caso, la fracción molar del soluto me dice que debo dividir la cantidad de moles de soluto entre la cantidad de moles de soluto más la cantidad de moles del solvente. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sustituir los valores. Como sabemos, los moles de A me dio 0.17 mol y los moles de B me dieron 2.22 mol. Sustituimos los moles de A. Recuerden que A es el soluto. Escribimos 0.17 mol. En el denominador voy a colocar la misma cantidad más
el valor que me dio del solvente, que en este caso sería 2.22 mol. Si yo hago esa operación matemática y divido 0.17 entre 0.17 más 2.22, el resultado me va a quedar expresado en 0.07. Y ya tendríamos el resultado de la fracción molar del soluto. En este caso sería 0.05. Procedemos a hacer el mismo procedimiento para calcular la fracción molar del solvente. Sustituimos los valores. El valor de moles del solvente sería 2.22 mol. La del soluto sería 0.17 mol más 2.22 mol. Si hago esa operación matemática, divido 2.22 entre 0.17 más 2.22, me va a dar un total de 0.93. Si aplicamos la fórmula que nos dice que la sumatoria de ambos deben dar 1. Si yo sumo 0.07 más 0.93, eso va a ser igual a 1. Y de esta forma podemos decir que las respuestas tanto de la fracción molar del soluto como del solvente están correctas.